Bienvenidos a la ciencia de lo absurdo. Advertencia, hoy vas a comprobar con tus propios ojos una fórmula que no falla nunca. Gente menos ciencia igual cama de hospital. Mejor míralos en el programa y no intentes imitarlos. Aquí comienza la ciencia de lo absurdo, el programa que te muestra lo estúpida que puede llegar a ser la gente y lo inteligente que es la ciencia. Vas a sorprenderte con estas estúpidas acciones de riesgo combinadas con las verdades científicas que hay detrás de cada golpe. Hoy vamos a tratar temas como la fuerza centrípeta y los que la aprenden a base de experiencia. Quédate con nosotros viendo cómo estos voluntarios descubren muchos secretos sobre explosivos o leyes de rotación y siempre sin tener la menor idea de lo que hacen. Porque cuando vos querés quebrar las leyes de la ciencia, ellas pueden partirte al medio. Bienvenidos a la ciencia del absurdo. En el programa de hoy vas a ver lo que pasa cuando un simple remolque se transforma en impacto. Vas a aprender algo sobre la ley de Hooke, que data del año 1660. Y vas a ver cómo logramos iluminar la noche con pólvora. Pero antes, mira esto. Hasta donde yo sabía, los carritos de golf servían para transportar a todos los jugadores aficionados que soñaban con ser Tiger Woods y para todos aquellos vagos que no les gustaba caminar de un hoyo a otro. Fíjate lo que pasó con estos que por ignorar las verdades científicas se llevaron una experiencia inolvidable. Se le olvidó agregar que estaba bien aplastado por el carrito. ¿Sabés por qué es mejor manejar los carritos de golf en un terreno plano y a una velocidad moderada? Todo se basa en una explicación científica. El ancho del eje en relación con su baja altura hace que un carrito de golf sin carga tenga bajo el centro de gravedad. Esto lo hace tan estable como un auto. Pero en cuanto comienza a subirse gente, el centro de gravedad aumenta casi en un 50% y lo hace mucho menos estable. Por eso, al girar o subir una pendiente, una vez que el centro de gravedad se corre de su ángulo, vuelca inevitablemente. Este osado investigador decidió realizar su propio experimento saliéndose de los límites del campo de golf. No hace falta tener la bola de cristal para saber cómo le fue. Con esa pendiente tan pronunciada, el centro de gravedad se desplaza, se pierde el ángulo y terminan por provocarse algunas acrobacias no deseadas. A estas personas, la ciencia no termina de convencerlos. Ellos necesitan pruebas más contundentes. Mucho más contundentes. Este señor va por buen camino, andando solo con su carrito por el campo de golf. ¿Qué podría fallar? Recuerda que al girar un carrito de golf con una carga completa y a alta velocidad, la misma fuerza hace que vuelque. Ahora solo le queda pensar una buena excusa para explicarle a los directivos del club de golf qué fue lo que pasó. Esta parejita muy simpática y amable ha tenido la gentileza de ofrecerse a trasladar a estos caballeros y, en menos de lo que canta un gallo, van a aprender en carne propia todo lo referido al desplazamiento del centro de gravedad. El centro de gravedad también puede desplazarse hacia atrás y no solamente hacia los costados. Por eso con los carritos conviene manejarse con las mismas precauciones que en la ruta. Nunca hay que levantar pasajeros por el camino. Es muy importante que cuidemos nuestros árboles porque además de darnos sombra y ser un regalo para la vista, son los hogares de los pajaritos y por sobre todas las cosas, los pulmones de la tierra. Jamás me vas a ver intentando talar un árbol. Primero, porque no tengo fuerza. Segundo, porque tengo una gran conciencia ecológica. Y tercero, porque al hacerlo se te puede venir un gran problema encima. Y un problema muy pesado. Parece que esto no resultó como había sido planeado.
No cabe duda que estos trabajos solo deben ser realizados por expertos. La pregunta es, ¿la ciencia puede evitar que los árboles sean armas de destrucción masiva? Ahí va la respuesta. El centro de la masa de un árbol es el punto donde se equilibra su peso. Nuestra vieja megagravedad se empeña en hacer caer los árboles por el lado en donde se sitúa su centro de masa, es decir, el lado más pesado. Para controlar la caída, los leñadores desplazan el centro de gravedad quitándole peso al lado más pesado del árbol o, en su defecto, cambian la dirección de la caída aplicando fuerza con una soga o una cadena. Hacen un corte en la base para controlar la dirección de la caída, pero inevitablemente los árboles tienden a caer hacia la dirección del centro de la masa. Si toda esta explicación científica no te dejó muy convencido de que para talar árboles lo mejor es contratar profesionales, lo que vas a ver ahora te va a terminar de convencer del todo. Este leñador aficionado cree que con solo hacer un corte como un experto va a poder controlar que la caída no le haga puré la casa. Lamentablemente, sí. Sin embargo, todo podría haber salido mejor. Volvamos para atrás para ver cómo. Si congelamos la imagen aquí, la gran rama que ha crecido hace que ese sea el lado más pesado del árbol, lo cual hace que el centro de la masa se desplace hacia la casa. Por más bien que se haga el corte, nunca va a ser suficiente para contrarrestar el centro de la masa. Lamentablemente, sí. Y si estas explicaciones científicas son muy importantes para tenerlas en cuenta en el campo, mucho más aún en las zonas urbanizadas. No puede decirse que haya sido todo un éxito. Fíjate bien otra vez y vas a ver por qué ese corte estaba destinado al fracaso. Acá se ve muy claramente que él está más cargado hacia la izquierda, con el centro de la masa sobre la calle. Ningún corte hubiera cambiado el resultado. ¿Todavía no estás convencido? Te presento a Brad. A él no le importan los pequeños detalles de los principios científicos. Por ejemplo, aquí, a simple vista, se ve clarísimo que el árbol pesa más del lado derecho. Si pensás en el centro de la masa, no tenés que preocuparte, Brad, porque va a caer a la derecha. Oh, no. Sí, sí. No le podemos echar en cara a Brad de que no haya aplicado la ciencia. Puso una soga para controlar la dirección de la caída, tal cual lo indica la técnica que utilizan los profesionales. Pero se olvidó que para estos casos los profesionales usan un camión para que tire de la soga y no a un amigo flacucho. Y ahora te tiro un acertijo científico. Si tener un aeropuerto junto a la playa puede ser muy práctico para irse de vacaciones, entonces, ¿por qué esta gente sale corriendo? ¿Adivinaste por qué estos turistas salieron corriendo? Es porque los motores de un avión generan una fuerza de unos 29.000 kilogramos. Aunque hay algunos que les resulta más divertido quedarse agarrados de un alambrado. El viento sopla a unos 145 kilómetros por hora, más o menos la velocidad de un huracán. Si por lo menos hubiese puesto un casco, ¿no? Que tu auto se descomponga en el medio del camino y que tengan que remolcarte es uno de los peores papelones que te pueden pasar. Dejás de ser el rey del volante para convertirte en una delicada damisela en apuros. Algo así. A simple vista, remolcar es algo sencillo, pero te puedo asegurar que no lo es para nada. Todo se basa en la tensión y la resistencia. Algo muy parecido a lo que sucede con el matrimonio. La tensión es la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo cuando es tirado en una o varias direcciones.
El efecto de la tensión se siente en la parte del cuerpo de donde se tira. La fuerza de la tensión es lo que va a determinar que un material pueda o no ser remolcado. Esto quiere decir que antes de remolcar, tenés que fijarte que el punto de remolque sea lo suficientemente resistente a la tensión a la que se somete. Repito, que el punto de remolque sea lo suficientemente resistente. ¿Te quedó claro? Bueno, a él parece que no. La resistencia del paragolpe de la camioneta está lejos de ser igual a la tensión que ejerce el vehículo que remolca. Es algo así como querer amarrar un elefante corriendo a un pedacito de queso. ¿Pensás que 3 camiones puestos en fila pueden tener la suficiente fuerza para desplazar este yate enorme? Parece que no. Lo mejor hubiera sido haber acoplado los camiones al yate, pero en paralelo. La fuerza de remolque sería la misma, pero al no estar uno frente al otro, se reduce la tensión a la que somete cada uno de los camiones. Una vez que ya tenés incorporados estos principios teóricos, hay unas directivas prácticas que también te conviene seguir. Por ejemplo, asegurarte de que haya alguien detrás del volante del auto remolcado para frenar cuando haga falta. Como ellos que no pasaron por alto ni la teoría ni la técnica. Buen punto de remolque, alguien al volante para maniobrar. Entonces, ¿qué puede fallar? Un consejo, mantené el motor en contacto porque si no se te puede trabar el volante al momento de tomar una curva. Bueno, por lo menos saben lo que les pasó. Es un buen comienzo. Si hay un juguete que fue diseñado para darse unos buenos palos y pasar papelones humillantes, ese juguete es el palo saltarín. Parece divertido e inofensivo. Para evitar que tu palo saltarín se vuelva peligroso, hay ciertos principios de física básicos que tenés que dominar. La acumulación de energía y el ángulo de aterrizaje. Aquí se presiente que va a doler, ¿no es cierto? Los palos saltarines pueden propulsarse con resortes, aire comprimido o elásticos. En todos los casos, se conserva la fuerza del rebote y se libera en el siguiente. La ley de Hooke nos dice que la fuerza aplicada a un resorte es proporcional a su compresión. Esto quiere decir que mientras más lo contraigas, mayor va a ser el impulso hacia arriba. El objetivo es llegar al suelo en un ángulo de 90 grados y con tu peso bien centrado en el palo. Si el ángulo de aterrizaje es demasiado agudo, agudo va a ser también el dolor al salir disparado en la dirección equivocada. Si ya dominás los principios de saltar con fuerza y aterrizar en buen ángulo, entonces estás en condiciones de empezar a probar otras piruetas. ¿No te parece? Estos expertos dominan a la perfección las nociones de la física. Usan la fuerza de cada rebote para aumentar el impulso sucesivo y de esa manera pueden elevarse lo suficiente para hacer gala de sus destrezas. Aprovechan toda esa fuerza alcanzada para realizar un descenso espectacular. Acá viene otro descenso espectacular. Espectacularmente doloroso. Después de liberar toda esa energía acumulada, es fundamental que el ángulo de llegada sea el correcto. Acordate, lo ideal es que sea de 90 grados. No te creas que es necesario saltar demasiado alto para afrontar las consecuencias de un mal ángulo de aterrizaje. La ley de Hooke explica que el peso también afecta la compresión. ¿Podrá este muchacho darnos un ejemplo de cómo hacerlo? No pudo. Su ángulo de llegada fue de casi 90 grados, pero su peso no estaba perpendicular al palo.
Ahí tenemos un experto en plena calle. Al fin dimos con un profesional que pueda demostrarnos la ciencia y la técnica de estos saltos. Observen bien, tiene un gran conocimiento de la ley de Hooke, aprovecha la fuerza de cada rebote para ganar altura. Y si sigue aterrizando a 90 grados, toda esa fuerza lo seguirá impulsando hacia arriba. Como yo no soy mucho de ir a los boliches donde las chicas hacen ese famoso pull down que van para arriba, para abajo, el baile del caño, bueno, voy a prestar mucha atención a esto que sigue. A ver. La verdad es que esperaba algo un poco mejor. En el baile del caño no basta con desplegar mucha sensualidad y seducción, también es importante tener en cuenta los principios científicos. Casi siempre las bailarinas giran alrededor del caño, que les sirve como eje central. La gravedad siempre tira el cuerpo de la bailarina hacia abajo, por eso necesitan contrarrestar la atracción de la gravedad con fricción. Para lograr esto, tratan de mantener la mayor cantidad de puntos de contacto. Y aunque parezca un pretexto, la escasez de ropa maximiza el contacto de la piel con el caño y de esa manera aumenta la fricción. ¿Esta chica habrá consultado los libros especializados para practicar su rutina? Parece que no. Empezó bien, ¿eh? Esta descansa para tener mayor superficie de piel en contacto, pero para girar la pierna tiene que sacar la mano y ahí pierde un punto de contacto. Para no accidentarse ni pasar papelones, las bailarinas del caño no solo deben tener dominio de la técnica, sino también conocer la ciencia de las palancas. Las bailarinas se colocan en ángulo recto con respecto al caño, haciendo palanca con sus brazos. Al empujar con uno y tirar con el otro, logran soportar su peso aun cuando su centro de gravedad está lejos del caño. Esto incrementa en un 60% la fuerza que ejerce el cuerpo de la bailarina sobre el caño. Por eso es muy importante que el caño esté bien anclado. Esta chica tiene en claro la ciencia de la fricción, pero falla en las palancas. Y para colmo el caño vino fallado. Al empujarse con los muslos de un lado mientras tiraba del otro con los brazos, sometió al caño a una tensión insoportable en su punto más débil. Es posible que la ciencia sea cosa de hombres. Perdón, retiro lo dicho. Aunque el caño sea resistente, tiene que estar muy bien anclado por la parte de arriba. Y también por la de abajo. O se puede esperar, como en este caso, 7 años de mala suerte. Uno de los momentos más esperados por los chicos en Navidad o Año Nuevo es cuando, pasada la medianoche, empiezan los fuegos artificiales y la pirotecnia. Los fuegos artificiales existen desde hace más de 2000 años y hoy en día siguen siendo tan peligrosos como cuando fueron inventados. Por eso hay que maniobrarlos con sumo cuidado. O se pueden sufrir las consecuencias en carne propia. La base de los fuegos artificiales está en su pólvora, que es lo que los propulsa hacia arriba y permite la formación de figuras brillantes de hermosos colores. Para entender lo peligrosos que son, hay que comprender los principios científicos de la pólvora. La pólvora toma temperatura rápidamente porque contiene la mayor parte del oxígeno que necesita para su combustión. Basta 2 décimas de segundo para que la pólvora contenida en un cohete se caliente tanto que pueda ser capaz de derretir el acero. Al encender un cohete, la emisión de gases producida por la combustión de la pólvora lo impulsa hacia arriba. En fuegos artificiales fijos, como la conocida candela romana, los gases que emite la combustión se desplazan en sentido opuesto, arrojando chispas de colores. En el caso de los cohetes, esos mismos gases mueven aire extremadamente rápido para producir la típica detonación sonora. Para resumir lo que hemos explicado, podemos decir que la pólvora se quema muy rápido. Por eso siempre se aconseja retirarse a una distancia prudente después de prender la mecha. Los gases que emite un cohete le sirven de impulso para salir disparado.
siempre y cuando no se les cruce nada en su trayectoria vertical. Quizás este chico no haya sentido el impulso, pero sí le ha tocado sufrir el efecto de los gases, que pueden alcanzar una temperatura de 260 grados centígrados. Bajo ninguna circunstancia tenés que seguir su ejemplo, ¿o sí? Sosteniendo la candela romana horizontalmente, este chico le hará sentir a su amigo lo que es la combustión rápida y el intenso calor que produce una explosión con pólvora. Por favor, jamás se te ocurra hacerlo. Esto ni siquiera puede clasificarse como experimento. Acordate siempre que los gases que se emiten pueden alcanzar hasta los 260 grados centígrados de temperatura. ¿Por qué hacen estas cosas? Gente grande, che. Al explotar la pólvora de un cohete, el movimiento del aire es tan violento que los estruendos que producen suelen ser tan fuertes como los de los cañones militares. Esos fueron unos 170 decibeles, ¿eh? En fin, la combustión de la pólvora es rapidísima. Expulsa mucho calor. Y es muy ruidosa. Si alguna vez te toca encontrarte en medio de una explosión de fuegos artificiales, lo mejor que puedes hacer es conservar la calma. Eso no se vio para nada lindo. Ya no me queda más tiempo para seguir recordándote que nunca intentes hacer ninguna de las pruebas que te mostramos en el programa. Y si sos cabeza dura y no querés hacerme caso, allá vos, pero después no digas que yo no te advertí. El que avisa, no traiciona.